todas las personas que participamos en asuntos jurídicos que involucran niñas, niños y adolescentes tenemos que tener plena conciencia de sus derechos humanos, que en estos prevalece el interés superior de la niñez y de la adolescencia. Tanto personal especializado, técnico, como psicólogas, psicólogos, trabajadoras y trabajadores sociales y demás, y sobre todo obviamente abogados, abogadas, jueces y juezas, deben de siempre tener esta perspectiva de infancia y administrar justicia de tal manera que se garanticen, se respeten, se promuevan y se protejan los derechos humanos de niños y adolescentes. Sabemos que la familia es el primer entorno donde deben de tener acceso a sus derechos humanos, tales como precisamente pertenecer a una familia, su sano desarrollo, a estar informadas e informados, a una vida libre de violencia, a participar, al esparcimiento, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones dentro de esta propia dinámica es el principal lugar donde se les vulneran estos derechos. Entonces tiene que intervenir el Estado, inclusive de manera oficiosa, que quiere decir que sea cual sea el medio por el que la autoridad se entere de que a niñas, niños y adolescentes se les están vulnerando sus derechos, sea en la familia, en la escuela o cualquier otro contexto, debe de investigar y siempre procurar el mayor bienestar de niñas, niños y adolescentes por encima, obviamente, de los derechos que tengan las personas adultas. Igual la intervención de la justicia debe de ser pensando en no perjudicarles o tomar medidas de manera gradual, es decir, por ejemplo, si no es necesario, o ver la viabilidad de separar al niño o niña adolescente de su entorno familiar, y si es así, por el menor tiempo posible, y como última medida, por ejemplo, la institucionalización. Siempre tiene que analizarse el contexto. En materia familiar, lo que más ocurre y que involucra a niñas, niñas y adolescentes son casos de divorcio, de custodia, de pensión alimenticia, pero también suceden asuntos de identidad de género, por ejemplo, o de acoso o hostigamiento escolar, y que se tiene que involucrar también la familia. Entonces es muy importante informarnos sobre este tema de cómo niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos. Esto quiere decir que tienen sus propios derechos humanos por el hecho de ser personas y que no son pertenencia u objetos o una extensión de los derechos de las personas adultas, quienes quieren tomar las decisiones por ellas y ellos sin tomarles en cuenta o pensando, creyendo saber cuál es la mejor decisión. Tiene que escuchárseles, tiene que tomárseles en cuenta, procurar su sano desarrollo, que vivan felices, que interactúen de una manera adaptativa y sin estrés, sin vulneraciones a su integridad o a sus derechos humanos en general.